Los guardias en los puestos de control de Chernóbil hablaban de extrañas siluetas en la niebla radiactiva, de llamadas desconocidas que resonaban por la ciudad muerta. Intrigado por estos relatos, el profesor Smith se aventuró en las profundidades de la zona de exclusión, instalando una red de cámaras para descubrir la verdad. 3 meses después, mientras las primeras imágenes parpadeaban en la pantalla de su laboratorio, el científico veterano olvidó respirar. Si deseas escuchar más historias como esta, considera suscribirte y activar las notificaciones. El viento invernal aullaba a través de las calles abandonadas de Pripyat, arrastrando nieve radiactiva por un paisaje congelado en el tiempo. Era el año 2023, y el profesor Jim Smith se encontraba al borde de la zona de exclusión de Chernóbil, su aliento visible en el aire gélido. Su equipo de investigación yacía disperso a su alrededor, incluyendo docenas de cámaras sensibles al movimiento que pronto se convertirían en testigos silenciosos de este lugar prohibido. El inquietante silencio solo era interrumpido por el crujido ocasional de sus botas en la nieve contaminada. La zona de exclusión se extendía ante él, un vasto territorio que abarcaba 1000 millas cuadradas. Los árboles habían reclamado las calles, empujando a través del concreto y el asfalto. Los edificios vacíos se alzaban como recordatorios huecos del catastrófico desastre nuclear que ocurrió aquí en 1986. Los medidores de radiación en el cinturón de Smith hacían clic constantemente, un recordatorio constante del peligro invisible que aún persistía. Cada paso adelante se sentía como adentrarse más en un mundo post-apocalíptico, donde el tiempo se había detenido. Durante años, historias extrañas habían circulado entre las pocas personas que aún vivían cerca de la zona de exclusión. Los cazadores locales hablaban en voz baja sobre sombras inusuales moviéndose a través de la niebla radiactiva. Criaturas que parecían más grandes y numerosas que cualquier cosa que recordaran antes del desastre. Algunos afirmaban escuchar aullidos que resonaban de manera diferente a los lobos normales, mientras que otros informaban haber visto huellas que no coincidían con ninguna especie conocida en la región. Estos relatos fueron descartados como paranoia inducida por la radiación, pero captaron la atención de Smith y alimentaron su determinación para descubrir la verdad. El misterio de estos avistamientos lo obsesionaba, impulsándolo a buscar respuestas donde otros solo veían peligro. Sus colegas en la universidad habían llamado a este proyecto una pérdida de tiempo y recursos. Nada puede sobrevivir en ese páramo radiactivo, decían. Incluso sus compañeros de investigación cuestionaban la lógica de instalar cámaras de vida silvestre en un lugar considerado muerto desde hace mucho tiempo. Pero Smith no podía deshacerse de la sensación de que había más en esta historia. Algo en la forma en que el viento se movía a través de los edificios abandonados sugería que esta zona supuestamente sin vida albergaba secretos esperando ser descubiertos. Durante varias semanas extenuantes, Smith y su pequeño equipo se aventuraron más profundamente en la zona. Instalaron 42 cámaras en toda la sección ucraniana, cada una cuidadosamente posicionada para monitorear diferentes áreas del paisaje prohibido. El trabajo era metódico y a menudo peligroso, requiriendo que navegaran a través de puntos calientes radiactivos mientras cargaban equipo pesado. Cada noche, regresaban a su campamento base con sus dosímetros de radiación, mostrando lecturas cada vez más preocupantes. La ciudad abandonada de Pripyat proyectaba largas sombras mientras trabajaban. La famosa noria, nunca utilizada, se alzaba como un centinela oxidado.
Las escuelas permanecían vacías. Las pertenencias de los niños aún dispersas, donde fueron dejadas hace décadas. El tiempo parecía haberse detenido aquí, pero el clic de sus medidores de radiación nunca cesaba. En un aula, una ecuación matemática a medio terminar aún cubría la pizarra, un recordatorio fantasmal del día en que todo cambió. A medida que el invierno apretaba su agarre, las cámaras comenzaron su vigilia silenciosa. Día tras día, capturaban fotograma tras fotograma del bosque aparentemente sin vida. La nieve caía, las ramas se balanceaban y el sol salía y se ponía sobre un lugar donde los humanos ya no podían vivir. Smith regresó a su laboratorio, preparándose para meses de revisar metraje que podría no mostrar nada más que un desierto vacío. Su dedicación al proyecto nunca flaqueó, a pesar del creciente escepticismo de sus colegas. Las primeras semanas de metraje revelaron poco. Interminables fotogramas de paisajes cubiertos de nieve y edificios abandonados. Pero entonces, algo cambió. Smith notó movimiento en uno de los fotogramas. Se inclinó más cerca de su monitor, su corazón comenzando a acelerarse. ¿Podría ser solo el viento? ¿Un fallo técnico? El granulado metraje nocturno contenía misterios que exigían una inspección más cercana. Pero a medida que continuaba revisando el metraje, comenzaron a emerger patrones. Sombras se movían a través del bosque por la noche. Aparecían huellas en la nieve donde no debería haber ninguna. Las cámaras estaban capturando algo extraordinario, pero Smith necesitaba más evidencia antes de poder estar seguro. Cada nuevo fotograma traía más preguntas que respuestas, empujándolo a profundizar más en este misterio radiactivo. Cuanto más se sumergía en el metraje, más temblaban sus manos de emoción. Lo que estaba viendo desafiaba todo lo que los científicos creían saber sobre el impacto de la radiación en la vida silvestre. En un área donde nada debería sobrevivir, la vida estaba haciendo un regreso inesperado. Las implicaciones de sus descubrimientos comenzaban a sacudir los cimientos de lo que los expertos creían sobre la resiliencia de la naturaleza. Las cámaras revelaron que la zona de exclusión se había convertido en algo completamente inesperado. Donde los humanos habían huido, la naturaleza había reclamado su territorio con notable resiliencia. Pero la verdadera extensión de esta transformación aún estaba oculta en horas de metraje sin ver. Cada nuevo día traía nuevas sorpresas que desafiaban la sabiduría convencional sobre los efectos de la radiación en el mundo natural. Smith trabajaba incansablemente, analizando fotograma tras fotograma. Cada nuevo descubrimiento añadía una imagen que parecía casi imposible. La ausencia de actividad humana había creado algo sin precedentes, un vasto experimento involuntario sobre cómo responde la naturaleza cuando la gente desaparece. Su pequeña oficina se había convertido en una ventana a un mundo donde la naturaleza estaba escribiendo sus propias reglas de supervivencia. A medida que el invierno daba paso a la primavera, el metraje revelaba más secretos. Jabalíes emergían de los bosques, moviéndose en grupos a través de calles por donde una vez circularon coches. Estos no eran solo supervivientes aislados. Eran comunidades prósperas. Los animales no mostraban signos obvios de daño por radiación, moviéndose con fuerza y propósito a través de su hábitat radiactivo. Su presencia sugería una historia de adaptación que nadie había anticipado. Pero fue lo que apareció después lo que hizo que Smith cuestionara todo lo que creía saber sobre la zona. Lobos, más numerosos que en cualquier otro bosque europeo, se movían libremente por territorios antes ocupados por humanos. El metraje de las cámaras
Los mostraba cazando, jugando y criando a sus cachorros a la sombra de edificios abandonados de la era soviética. Las manadas de lobos parecían haber establecido una compleja jerarquía social que reflejaba el orden natural que existía antes del asentamiento humano. Las revelaciones seguían llegando. Corzos saltaban a través de campos cubiertos de maleza, sus números más altos que antes del desastre. Zorros se escabullían entre estructuras en descomposición, aparentemente no afectados por el peligro invisible que había alejado a los humanos. Cada nuevo metraje añadía una imagen que desafiaba todo lo que los científicos creían saber sobre el impacto de la radiación en la vida silvestre. El comportamiento de los animales sugería que habían desarrollado una comprensión innata de su inusual entorno. Luego vino el descubrimiento que conmocionaría a la comunidad científica hasta la médula. En las profundidades de la zona de exclusión, las cámaras capturaron algo que no se había visto en esta región durante más de un siglo. El majestuoso lince europeo, una especie que se creía extinta en la zona. Estos elegantes depredadores se movían como fantasmas a través del bosque radiactivo, prueba de que la vida no solo podía sobrevivir aquí, sino prosperar. Su presencia representaba un retorno a un equilibrio ecológico que se había perdido generaciones atrás. Pero el lince era solo el comienzo. Osos pardos, otra especie que se creía desaparecida de la región, aparecieron en múltiples cámaras. Deambulaban por las calles abandonadas, reclamando territorios que sus antepasados habían perdido ante el desarrollo humano mucho antes del desastre nuclear. Su exitoso regreso sugería que la capacidad de renovación de la naturaleza era mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. El metraje pintaba un cuadro extraordinario. La zona de exclusión de Chernóbil se había convertido en un Edén accidental. El mismo desastre que había hecho esta tierra inhabitable para los humanos había creado un paraíso para la vida silvestre. La ausencia de actividad humana había permitido a la naturaleza recuperar lo que una vez se perdió, resultando más beneficioso para estas especies que los efectos negativos de la radiación. La zona se había convertido en un laboratorio viviente, demostrando la increíble capacidad de la naturaleza para adaptarse y prosperar en las condiciones más desafiantes. El descubrimiento de Smith obligó a la comunidad científica a enfrentar una verdad incómoda. La vida silvestre de Chernóbil estaba demostrando que la presencia humana podía ser más perjudicial para la naturaleza que uno de los peores desastres nucleares de la historia. Estos animales, en su silenciosa resiliencia, estaban contando una poderosa historia sobre la capacidad de la naturaleza para adaptarse y sanar. Las implicaciones de este descubrimiento desafiarían las estrategias de conservación durante décadas. Las cámaras continuaban grabando, documentando un mundo donde la naturaleza había triunfado sobre la catástrofe. En este lugar de tragedia y abandono, la vida había encontrado una manera no solo de sobrevivir, sino de prosperar. La zona prohibida se había convertido en un testimonio de la notable resiliencia del mundo natural. Cada día que pasaba, revelaba nuevos capítulos en esta historia sin precedentes de recuperación ecológica. ¿Y tú? ¿Qué piensas que nos dice este descubrimiento sobre el impacto de la humanidad en la naturaleza?